el hombre del Renacimiento por antonomasia. Abarcó y dominó multitud de artes y oficios. Excelente pintor, escultor, ingeniero, filósofo, músico, inventor, arquitecto, anatomista, botánico. En todas estas disciplinas sobresalió y su aportación fue decisiva. Creador de pinturas icónicas como la Gioconda o la Última Cena. Precursor de avances tecnológicos como el helicóptero, el buzo o el carro de combate, inventos que serían materializados varios siglos después. Hoy tenemos el lujo de divulgar sobre uno de los hombres clave en la historia de la humanidad. Hablamos del excepcional e incomparable Leonardo da Vinci. Viajamos a un 15 de abril de 1452 y nos situamos en Anchiano, una hermosa pedanía dependiente de la ciudad del momento. La exuberante, culta y refinada Florencia. Una joven de origen campesino acaba de dar a luz a un niño. Caterina di Meo Lippi, así se llama la muchacha, está feliz, pero a la vez inquieta, ya que el padre de la criatura es Piero Frusino di Antonio, notario de la mismísima República de Florencia. Debido a la insalvable distancia social, Caterina duda. Seguramente su amante, el gran notario de Florencia, no reconozca como legítimo a su hijo. Si esto sucediese, el pequeño Leonardo no podrá aspirar en la vida a ser algo más que un humilde campesino. Piero Frusino, en efecto, en un principio, no reconoció a todas luces a su hijo Leonardo, dejándolo a cargo del abuelo paterno, don Antonio da Vinci. Por lo menos los gastos de manutención y educación correrían a cargo del notario florentino. Caterina, por su parte, fue dotada y 5 años después del nacimiento de nuestro protagonista se casó con un campesino. Una vez consumado el enlace matrimonial de Caterina, ahora sí, el joven Leonardo, un avispado niño de 5 años de edad, fue acogido en la casa paterna. Alviera degli Amadori, la joven y primera esposa del notario, se volcó con el niño recién venido. Todo eran atenciones para la criatura. Leonardo aprendió a leer y escribir, además de los rudimentos básicos en aritmética. La formación esperada y deseada para cualquier hijo de familia pequeño burguesa destinado a ejercer un cómodo oficio administrativo. Los años pasaron y el joven Da Vinci mostraba una curiosidad e inquietud fuera de lo normal. Todo lo observaba y preguntaba a sus mayores el porqué de cada cosa. Disfrutaba pasando largos ratos en contacto con la naturaleza, reconociendo y probando cada flor y planta, dibujando árboles y caricaturas de las personas que por su camino se cruzaban. Las cualidades artísticas de Leonardo no pasaron desapercibidas para su padre. Cuando nuestro protagonista contaba con 17 años, fue aceptado como aprendiz en el reputado taller del insigne pintor y escultor, Andrea del Verrocchio. Piero da Vinci, el padre de Leonardo, previamente, en secreto, le había entregado al maestro algunos de los bocetos que su talentoso retoño esbozaba a modo de divertimento. Andrea del Verrocchio, que fue a su vez alumno aventajado del gran Donatello, se sorprendió ante la destreza y habilidad para con la pintura de su futuro pupilo. De esta manera, el joven Leonardo da Vinci comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del arte. Pero nadie dijo que los inicios son fáciles. Antes de llegar a capitán hay que ser grumete.
Leonardo durante un año cumplió con rigor y extrema pulcritud su principal tarea: limpiar los pinceles del insigne maestro. Pasado este periodo, de prueba lo podemos llamar, Andrea del Verrocchio comenzó a instruir a su joven pupilo en todas las numerosas técnicas que se consideraban imprescindibles para un artista de aquellos tiempos. No solamente se trataba de pintar y esculpir, del Verrocchio también ejercía como orfebre y herrero. Nuestro protagonista absorbió con gran rapidez todos los conocimientos que se ponían a su alcance: química, carpintería, marquetería, trabajo del cuero y yesería, entre muchas otras disciplinas correspondientes a los artistas de aquella época, el floreciente Quattrocento italiano. De hecho, era tal la disposición y buen hacer del joven Da Vinci, que pasado poco tiempo su maestro le confió la enorme responsabilidad de terminar algunos de sus trabajos. Un honor que compartió con algunos otros jóvenes aprendices, unos tales Perugino, Botticelli o Lorenzo di Credi. Diversos estudios revelan que uno de los trabajos conjuntos entre maestro y aprendiz es la obra pictórica El Bautismo de Cristo, donde parece ser que Leonardo fue el encargado de realizar el impresionante fondo de la obra. La actividad en el taller de Verrocchio era intensísima, siempre había mucho trabajo por hacer. No en vano, su principal cliente era Lorenzo de Medici, que justamente en aquella época era el conductor de las enriendas del gobierno de la República Florentina, tras la muerte de su progenitor, don Piero de Cosme. A los 20 años, Leonardo consiguió titularse como maestro en el gremio de San Lucas. A partir de este momento, Da Vinci ya pudo establecerse como artista independiente. Y así sucedió. Su padre, don Piero, sufragó los primeros gastos para que su hijo se instalase en su propio taller, aunque Leonardo, gran admirador de Andrea Verrocchio, continuó colaborando y trabajando con su antiguo maestro. Es de esta época, 1473, cuando tenemos la primera obra fechada de nuestro protagonista: El paisaje del Valle del Arno, un simple pero precioso dibujo a pluma y tinta que retrata un bucólico panorama fluvial. Leonardo, en su plenitud vital, continuó mejorando su técnica y aceptando encargos, la mayoría provenientes de personalidades relacionadas con los influyentes Medici. Da Vinci frecuentaba los círculos artísticos patrocinados por la todopoderosa familia. La Academia Platónica se convirtió en el punto de encuentro de las mentes más brillantes y abiertas de toda la República Florentina. Desde filósofos a arquitectos, pasando por pintores y teólogos. Leonardo da Vinci atendía con gran interés todos los conceptos e ideas que allí se debatían. Leonardo, si bien ya daba sus primeros pasos en otras disciplinas, continuó con su fuerte, la pintura. La primera gran obra de Da Vinci está datada en 1476, La Virgen del Clavel, un óleo que representa a María con un niño en brazos. Muchos expertos afirman que en este cuadro aún se puede percibir la idea del realismo de su mentor Verrocchio, así como de Lorenzo di Credi, otro de sus aventajados alumnos que tras la muerte del maestro tomó la dirección del taller. Bajo el amparo de los Medici, parece que todo iba sobre ruedas para nuestro protagonista. Pero en este mismo 1476, Leonardo da Vinci tuvo que lidiar con una incómoda situación. El joven pintor y 3 personas más fueron acusadas de sodomía, un acto fuera de la ley, aunque implícitamente consentido en las costumbres florentinas.
Leonardo finalmente fue absuelto con la promesa de pena más dura en caso que volviera a reincidir. Los años pasaron y Leonardo continuó trabajando sin descanso en Florencia. 1481 fue un año crucial para nuestro artista. El monasterio de San Donato le encargó una obra de grandes dimensiones. Se trataba de la Adoración de los Magos, un óleo de 246 por 243 centímetros, expuesto actualmente en la Galería de los Uffizi y que supuso una revelación en cuanto al trato de la perspectiva en el arte pictórico. No en vano se le atribuye al mismo Da Vinci ser uno de los precursores de la anamorfosis, técnica que consiste en forzar al espectador a contemplar una obra desde un punto de vista concreto, a través del cual la representación consigue el efecto de tomar una forma proporcionada. Esta técnica fue posteriormente perfeccionada por él mismo. Pero volvamos a la Adoración de los Magos. Leonardo dejó inacabada esta obra. Algunas voces apuntan que fue a raíz del desencanto de Da Vinci con los Medici, ya que Leonardo fue excluido en el elenco de artistas presentados por la poderosa familia para remodelar y embellecer la Capilla Sixtina. Finalmente, los elegidos por el Papa Sixto VI fueron los pintores Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Rosselli y Signorelli, que realizaron 2 series de paneles de frescos representando la vida de Moisés y Jesucristo. Desde luego, la Magna Florencia se le estaba quedando pequeña a nuestro genio. Leonardo ansiaba más conocimientos, cultivarse en otras artes que permitieran expandir los límites de su inquieta mente. Leonardo da Vinci marchó hacia Milán. Italia era un territorio deslavazado en una miríada de repúblicas independientes, codiciadas por potencias extranjeras. Un campo perfectamente abonado para las traiciones, las conjuras y la guerra. Los Medici por el momento mantenían el control de la República Florentina, mientras que los Sforza hacían lo propio en el milanesado. El mecenas Lorenzo de Medici aceptó la marcha de Leonardo al Ducado de Milán. Iría, eso sí, como embajador de Florencia y con el objetivo de entrar al servicio del magnate Ludovico Sforza, regente en aquel momento de la capital lombarda. El primer trabajo de nuestro protagonista, ya con 30 años de edad, fue la celebérrima obra La Virgen de las Rocas, un óleo destinado para ser expuesto en la iglesia de San Francisco el Grande. También notoria es La Dama de Armiño, una pintura que supuso una revolución en el tratamiento de la luz. Da Vinci consiguió unos efectos de claroscuro muy novedosos para su época. Aún y estas famosas obras, durante este periodo milanés, Leonardo no prestó tanta atención a los pinceles y se centró más en su faceta como ingeniero y arquitecto. Además de trabajar como tramoyista y diseñador de la corte, Leonardo jugó un papel fundamental en la construcción de la cúpula de la colosal Catedral de Milán, un edificio que comenzó a edificarse a finales del siglo XIV y recién fue concluido en 1965. Milán representó el cénit de la ambivalencia de Leonardo da Vinci, consagrándose como escultor. Da Vinci proyectó una gigante figura ecuestre en honor de Francisco Sforza, para la cual se iba a utilizar 70 toneladas de bronce, una obra que no se pudo plasmar, ya que este material fue destinado a la construcción de cañones en vistas de una inminente invasión francesa.
De haberse concluido esta importante estatua, hubiera superado con creces en tamaño a las dos grandes obras escultóricas del momento: la Gatamelata de Donatello y el monumento de Bartolomeo Colleoni, obra de Andrea del Verrocchio, el estimado antiguo maestro de Da Vinci. Durante este periodo milanés, Leonardo se interesó sobremanera por el urbanismo. Una epidemia de peste en 1485 hizo pensar a nuestro protagonista en la mejora sanitaria de las ciudades del futuro, mediante la optimización de recursos provenientes de ríos y canales. De esta época, principios de los 90, también son datados innumerables esbozos y proyectos de mejoras e ideas de artilugios tan dispares como relojes, grúas o telares. También son muy famosos sus estudios anatómicos, legando unos 240 esbozos muy precisos y adelantados para su tiempo. Pero Da Vinci, aún y su inquieta curiosidad por todo lo que le rodeaba, afortunadamente nunca dejó de lado los pinceles. Su mecenas Ludovico Sforza en 1495 le encargó un pequeño fresco que decorara el refectorio de la iglesia dominica de Santa María de la Gracia en Milán. De esta manera nació La Última Cena, una de las obras icónicas de la humanidad. Leonardo trabajó de manera compulsiva durante 3 años, tal y como describe el escritor contemporáneo Matteo Bandello. Estas son sus palabras. A la mañana temprano subía al andamio, porque La Última Cena estaba un poco en alto. Desde que salía el sol hasta la última hora de la tarde estaba allí, sin quitarse nunca el pincel de la mano, olvidándose de comer y de beber, pintando continuamente. Después sabía estarse 2, 3 o 4 días, que no pintaba, y aún así se quedaba allí 1 o 2 horas cada día y solamente contemplaba, consideraba y examinando para sí las figuras que había pintado. Esta magna obra fue concluida a finales de 1497, con la general aclamación y respeto de toda la comunidad artística milanesa hacia Leonardo. Ya muchos coetáneos no dudaban en tildarlo de genio. Pero la desdichada guerra acabó con el idilio entre el milanesado y Leonardo da Vinci. Un 6 de septiembre de 1499, las tropas francesas, encabezadas por el rey Luis XII de Francia, entraron en Milán. Ludovico Sforza, el mecenas de nuestro protagonista, días antes de la invasión huyó a la corte de su sobrino Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una gélida mañana, Leonardo da Vinci descubrió que su colosal modelo de arcilla para la estatua ecuestre de Francisco Sforza había sido destruido por las tropas ocupantes. Los soldados utilizaron el molde como un simple objeto de tiro al blanco para sus ejercicios de entrenamiento. No corrían buenos tiempos para el arte en la convulsa Milán de finales del 480. Leonardo fue reclamado en su natal Florencia para elaborar ingenios militares que ayudasen a la frágil situación de la República. De esta manera, nuestro protagonista regresó a Florencia, aunque no se instaló de manera definitiva hasta 1503. En estos años, Leonardo recorrió diferentes ciudades y villas italianas, trabajando en multitud de ingenios militares, como un curioso sistema de esclusas para modificar el curso del río Isonzo y de esta manera poder defender la Serenísima República de Venecia ante un eventual ataque otomano.
En cuanto a innovaciones militares, cabe destacar un esbozo de una curiosa máquina de guerra presentado a su exiliado mecenas Ludovico Sforza. Algunos estudios lo emparentan directamente con el moderno tanque, cuya primera aparición 4 siglos después revolucionó la táctica militar. Durante la primera década del siglo XVI, Leonardo da Vinci se relacionó de manera intensa con los principales personajes que regían los designios del intrincado círculo de poder itálico. Gracias a un minucioso mapa topográfico de la ciudad de Imola, Da Vinci obtuvo el cargo de capitán condottiero e ingeniero general de manos de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI y líder militar de los ejércitos pontificios, quien quedó gratamente sorprendido con las habilidades cartográficas de nuestro protagonista. En lo meramente artístico, es digno de reseñar el trabajo conjunto que realizó con otro de los máximos exponentes del Renacimiento. Hablamos de Miguel Ángel Buonarroti. Y es que ambos artistas recibieron el encargo por parte del gobierno de Florencia de pintar sendos frescos que realzasen la gloria militar de la ilustre república. Durante unos años, ambos pintores trabajaron en paredes opuestas, en 2 obras de igual tamaño, ni más ni menos que 2 murales de 7 por 17 metros. Miguel Ángel se encargó de la batalla de Cassina y Leonardo de la batalla de Anghiari. Por desgracia, ambas obras se han perdido, pero del trabajo de Leonardo podemos hacernos una idea gracias a muchos artistas que tomaron bocetos de la obra. Entre ellos, un entusiasta joven que andaba de visita cultural por Florencia, ni más ni menos que el genial pintor neerlandés Pedro Pablo Rubens. El Tratado de Trento pacificó de momento la situación en Milán, ciudad a la que nuestro protagonista pudo volver en 1504. Durante esta época, Leonardo comenzó a trabajar en quizá su obra más conocida, la Gioconda. Mucha es la literatura vertida sobre esta icónica pintura, así que poco más podemos añadir, aparte de la sublime belleza y enigmas que encierra una de las obras capitales de la humanidad. Un retrato que ha trascendido durante generaciones y aún hoy en día continúa siendo un referente en el arte mundial. Pero dejemos a la Mona Lisa y nos centramos de nuevo en su autor Da Vinci, que durante la primera década del Cinquecento vivió de nuevo a caballo entre las grandes ciudades del norte italiano. En este periodo, Da Vinci se interesó sobremanera por los pájaros y el misterio que encerraba por aquel entonces la capacidad de volar, un sueño arcano para las mentes inquietas e imaginativas como la de nuestro protagonista. Excelentemente conservado ha llegado hasta nuestros días el Códice sobre el vuelo de los pájaros, un tratado de 40 páginas que contiene un total de 174 dibujos. Da Vinci intuyó ideas que han resultado fundamentales en el devenir de la aeronáutica moderna. Incluso podemos encontrar unos bocetos de aparatos que se asemejan a los actuales ala delta, paracaídas y helicóptero. Leonardo en esta época ya se encontraba cerca de los 60 años de edad. Aún y su senectud, su mente continuaba destilando imaginación y fantasía a raudales. Podemos hacer un resumen de todos los campos a los que nuestro genio había aportado luz y conocimiento. Pintura, escultura, arquitectura, ingeniería hidráulica y militar, urbanismo, geología, anatomía, botánica e incluso música, una faceta poco conocida. Muchos de sus contemporáneos alababan el virtuosismo de Da Vinci con la lira, aunque lejos de conformarse con su destreza interpretativa, Leonardo ideó algunos curiosos instrumentos como un tambor mecánico, una viola organista, o un órgano de papel con fuelle mecánico, precursor este último del actual acordeón.
Aunque Da Vinci era ya reconocido en gran parte de Europa como un genio polímata único de su época, algunos todavía lo ponían en tela de juicio. Giovanni di Lorenzo Medici, hijo del gran Lorenzo, ejercía en aquellos tiempos como sumo pontífice bajo el nombre de León X. Leonardo, que siempre había soñado con trabajar en el embellecimiento de la Magna Roma, así como de los dominios papales, desgraciadamente no pudo cumplir sus expectativas. Rafael, Giuliano de San Galo y Miguel Ángel eran los artistas preferidos por el Papa. Este último fue el encargado de culminar los frescos que embellecieron la Capilla Sixtina, una de las obras artísticas cúlmenes de la humanidad. Leonardo no encontró su sitio en la milenaria Roma. Tan solo le fueron encargadas tareas menores, como un trabajo hidráulico sobre cómo secar las lagunas pontinas. Nuestro protagonista, ya sexagenario, desengañado y hastiado, marchó de la Santa Ciudad, dedicando estas duras palabras a los que otrora habían sido sus principales patrocinadores y mecenas. Los Medici me han creado, los Medici me han destruido. Pero las aspiraciones y deseos del sexagenario Leonardo da Vinci las supo colmar el nuevo rey francés, Francisco I, coronado en 1515. El monarca tomó bajo su protección a da Vinci, nombrándolo como primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey. Nuestro protagonista vivió sus últimos años en el castillo de Clos-Lucé, cerca de la floreciente y hermosa villa de Amboise. Da Vinci fue dotado con una pensión de 10.000 escudos y apenas recibió encargos directos. El genio tuvo el privilegio de pasar sus últimos años de vida creando a su libre albedrío. Sus postreros trabajos están relacionados con la proyección del Palacio de Romorantin, un complejo de edificios reales destinados a la residencia de la madre de Francisco I, doña Luisa de Saboya. Leonardo aún tuvo tiempo de concluir una magnífica obra pictórica, el misterioso óleo de San Juan Bautista, un trabajo para el cual tomó como modelo a su controvertido asistente Salai, al cual el mismo Leonardo acusó de ladrón, mentiroso, terco y glotón, aunque le consentía tales acciones y le acompañó hasta sus últimos días. La salud del artista florentino comenzó a resentirse a finales de 1518. Da Vinci, en sus últimos meses de vida, padeció una severa paralización de su mano derecha. Si bien nuestro protagonista se cree que era ambidiestro, esta dolencia mermó sobremanera sus capacidades artísticas. Tras sufrir una serie de dolencias, finalmente, Leonardo da Vinci falleció un 2 de mayo de 1519, a los 67 años, tras un derrame cerebral. Según su última voluntad, 60 mendigos acompañaron sus restos fúnebres hasta ser depositados para siempre en la capilla de Saint-Hubert, dentro del recinto del castillo de Amboise. Su vasta herencia fue repartida entre sus familiares, discípulos y alumnos. Recordamos que el maestro da Vinci nunca contrajo nupcias ni se le conoce descendencia. Desgraciadamente, solo se han podido conservar 13.000 documentos originales del artista florentino. Podrían parecer muchos, pero esta cifra palidece ante los 30 o 40.000 originales que se estima se han extraviado, una pérdida irreparable para el conocimiento y el arte mundial. Esta es la historia de Leonardo da Vinci, un hombre sin parangón, una de las mentes más preclaras y brillantes que ha dado nuestra humanidad. Maestro y precursor en muchas áreas,
Ha sido, continúa siendo y será una de las figuras más admiradas y estudiadas de todos los tiempos. A modo de despedida, nos quedamos con las palabras que le dedicó su último mecenas, el rey francés Francisco I, que dijo de él: «Nunca ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo, no tanto en pintura, escultura y arquitectura, sino en filosofía».